Soy Belén Altamiranda Taranto, una de las nietas restituidas por las abuelas de Plaza de Mayo, la número 88, y actualmente soy la titular de la filial Córdoba de Abuelas y también formo parte de la comisión directiva de Abuelas. Estamos acá con Belén Altamiranda Taranto, nieta recuperada y titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Nati? Argentina tiene más de 45 años de lucha por la identidad. ¿Cómo empezaste vos tu historia y tu búsqueda? Bueno, es que es así, es un antes y un después de aquel 29 de junio del año 2008, en donde 2007, perdón, en donde, bueno, gracias a las abuelas, pude restituir mi identidad y pude saber quién era, hija de Rosa Taranto y Horacio Altamiranda. Y desde a los poquitos meses, que fue en febrero del año siguiente, el 2008, es donde te puedo decir que comencé con esta lucha sin tener dimensión de lo que significaba, de acompañar y de seguir y ayudar a las abuelas y recorrer parte de este camino con ellas, para seguir buscando y poderle restituir la identidad a los nietos que faltan. Obviamente este camino hasta saber quién era comenzó muchos años antes, y que me llevó muchos años también, hoy viéndolo después, tomar la decisión, pensarlo, y de animarme en cierta manera a acercarme a abuelas a ver qué es lo que podía llegar a averiguar sobre mi origen biológico. ¿Siempre tuviste dudas en Mira, en mi cuanto a tu caso, origen? claro, no, en mi caso es, a ver, yo soy adoptada, fui adoptada, se trató de una adopción plena, así que siempre supe que no era hija biológica de las personas que me criaron, pero de grande, o puedo decir hoy que era de grande, como que me empezó, grande adolescente, digamos, como que Sí. empezó a picar esto de querer saber qué había detrás, si se podía llegar a averiguar algo sobre mi origen biológico. Obviamente, un tiempo no supe poner en palabras esto que me estaba pasando, porque cuando era chica siempre cuento de que para mí misma era un tabú hablar de que era adoptada, ¿no? Por más que había una cuestión obvia, a la visual diríamos, porque mis padres adoptivos tenían como la edad de ser mis abuelos y no mis padres. Pero nada, yo creo que cuando era chica no me quería sentir distinta o ser la Sí. distinta, entonces trataba de evitar hablar sobre este tema, no sé, con mis amistades o lo que fuera. Cuando fui más grande, fui creciendo, fui teniendo quizás otra mirada, ¿no? Porque cuando era chica, o en la preadolescencia, la mirada que tenía era que me habían abandonado, que no me Claro. querían. Entonces también como esa rebeldía, digo, ¿para qué voy a averiguar si no me quisieron tener? ¿No? Claro. Pero bueno, después uno va creciendo, me Pero fui esa a... idea del abandono, cuando conociste toda la historia. Y bueno, la verdad que fue un alivio, fue como muy hermoso sentir que me pensaron hasta el último momento, y que me cuidaron dentro de las circunstancias que se encontraron hasta el último momento, más allá después de todo el horror, ¿no? Sí. Pero sí, obvio que uno siente como esa paz y ese amor que me transmitieron. Claro. Pero bueno, en su momento, claro, yo no, yo pensaba lo otro y después, bueno, sí, fui creciendo y me di cuenta de que pueden haber muchos factores que pueden llevar
a una mujer a dar en adopción a su bebé, uno empieza a no juzgar, digamos, y bueno, después de mucho tiempo pude tener como una idea más clara o poner en palabras de que todo ese malestar y quizás angustia, de que no sabía qué es lo que me estaba pasando, más allá de estar en una edad que también tenía que buscar mi camino, ¿no? Para ver qué iba a hacer en mi vida adulta, a qué me iba a dedicar y a su vez cargando con un bebé, porque fui mamá muy joven de mi primera hija, la tuve a los 19, entonces Sí. era todo junto, ¿no? Y bueno, después le pude poner como unas palabras que también era eso, era ver si cabía la posibilidad de saber cuáles eran mis orígenes. Y abuelas entra después en esto, porque yo cuando era adolescente o iba al colegio no se hablaba sobre la dictadura. Nada, o sea, encima yo fui hasta los 10 años viví en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y después me llevan a vivir a Córdoba. Y ahí fue un colegio de monjas, o sea que ya el entorno, imagínate, de que estas cuestiones no se hablaban, y en mi casa de estas cuestiones no se hablaban, no se habla de religión, no se habla de política, para evitar discusiones. Eran personas muy estrictas, muy conservadoras, entonces en el núcleo de amistades que eran del colegio, imagínate que tampoco. Yo creo que el hablar sobre la última dictadura cívico-militar ni fuera como un hueco negro que pasabas hasta el próximo capítulo de historia. Y cuando entré a la facultad, recién ahí me pude enterar lo que había pasado en nuestro país y que era una historia que no era tan antigua, no había pasado hace 1000 años, era una historia reciente. Y bueno, y siempre lo nombro la importancia de los docentes, la importancia de la persona que se te pone al frente y que va educando, va enseñando a nuestros niños en las distintas etapas. Tuve una profe de historia que habló mucho sobre la dictadura y fue la primera vez que pude realmente enterarme y saber lo que había sucedido en nuestro país, ¿no? Y obviamente eso me tocó mucho. En su momento tampoco había, o sea, ya había internet, tampoco soy tan vieja, pero digamos, no había esta facilidad, digamos, de ahora que tenés todo al alcance de la mano. Y también la facilidad para hablar. Porque Y la hay facilidad mucho... para hablar. Y había una compañera de curso que también se animó a contar de que tenía un tío desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas de que se hablaban más fácilmente, digamos, de que no se escondía, me abrió la cabeza. Y yo creo que recién ahí, como puse el ojo o el foco en mirar las noticias y al enterarme de alguna restitución de algún nieto, alguna nota, un documental sobre las madres, sobre las abuelas, nada, ahí no pude dejar de... Hizo ruido. Me hizo ruido, pero no podía dejar de empatizar con la lucha, no podía dejar de emocionarme. Yo siempre cuento de que una de las restituciones que a mí me impactó mucho fue la de Juan Cabandier, quizás fue la que más entendí, la que más pude ver en ese momento. Bueno, él en la Exesma, después le hicieron un programa de televisión que no recuerdo el nombre, que también fue muy emocionante. Y nada, dije, bueno, quizás puedo empezar mi búsqueda por acá, hablándome a mí misma, ¿no? Quizás yendo me pueden indicar o me pueden guiar qué es lo que puedo hacer. Sinceramente yo nunca pensé que podía ser hija de desaparecidos. Incluso ya viviendo en Córdoba tampoco sabía que existía una filial de Córdoba. Yo pensé que las únicas abuelas que habían eran acá en Buenos Aires. Incluso pensé en acercarme a hijos, por una cuestión de edad, ¿entendés? Y bueno, nada, viste estas cosas de la vida que se van dando. Una muy amiga mía, que era compañera mía de la facu, un día antes de ir a cursar, me junté en su casa, estábamos tomando unas mates y ahí le vomité todo. Claro. Le vomité todo. Acá están todos mis miedos. Y sí, así, tal cual. Y ella me dice, estaba pensando lo mismo. Nada, me dice,
Sí. Negra, me dice, naciste en el 77, sos adoptada, plena dictadura. Y me dice, no es por sospechar de tus viejos, pero qué sé yo, ¿no? Nunca te preguntaste. Y bueno, nada, y gracias a ella conseguí el número de teléfono de abuelas y después la importancia, ¿no?, del rol de abuelas en distintos ámbitos que sirvieron para llamarnos la atención, que fue a través de un video de la Versuit Vergarabat, que al último del video salió el 0800 de abuelas y ella lo notó rápido y me lo pasó. Así que nada, fue un día antes de ir a trabajar, antes de entrar a trabajar, me acuerdo que, nada, me da gracia porque cuando lo cuento en las escuelas, los chicos me miran como diciendo, señora, ¿de qué habla? Entré a un locutorio en el centro de Córdoba y bueno, dije, marco el número y llamo. Es ahora. Así que bueno, fue ahí cuando llamé. Obviamente me atendieron porque el 0800 daba acá a Buenos Aires y bueno, me dijeron que más allá de la tonada, me dijeron, bueno, estás viviendo en Córdoba, hay una filial de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, te paso la dirección, te paso el teléfono y ahí los compañeros que están te van a poder asesorar, te van a poder escuchar y ayudarte. Así que fue así, colgué y dudé un segundo y volví a llamar. Sí. Y bueno, ahí concerté una cita y ahí comenzó todo este camino que tuvo sus altibajos, tuvo sus parates. Bueno, hasta que reactivé la búsqueda, siempre digo con el amor, el respeto de abuelas, de no invadirme, de respetar mis tiempos y cada tanto hacerme una llamada, viste, hasta que bueno, volví a reactivar, me volví a presentar y bueno, ahí desencadenó más allá de búsquedas de mis expedientes de adopción y guarda, que fue Conadi la que pudo acceder a toda esa documentación y bueno, hasta llegar a la fecha del análisis, que fue el 18 de mayo del 2007, que me analicé en la filial de Córdoba y bueno, y el 29 de junio supe quién era. Claro. Sí. ¿El llamado fue en 2006 más o menos? Mira, yo me habré presentado 2004, 2005, fue cuando me presenté y con una mochila encima porque no sabía qué me iba a encontrar del otro lado, también era como una fantasía, golpeó la puerta que estar llena de abuelas, ¿viste? Claro. Esta cuestión de que no conocía, miedo de no saber qué iba a encontrar, si me iba a gustar o no, y si podía llegar a encontrar algo, porque también, viste, ese temor de, ¿y si no encuentro nada? ¿Qué Claro. hago con eso? Y también mucha culpa hacia mis padres adoptivos, de no saber si contarles, si no contarles, esta cuestión de tener que pedir mi partida de nacimiento, porque uno se olvida de estas cuestiones hasta que la necesitas por algo, y medio que tener que mentir, no, es para un trámite que tengo que hacer para la facu, no sé, qué sé yo, no me acuerdo bien exactamente la excusa. Y bueno, y después eso, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hago? Pero fue toda una mezcla de emociones. Y Pero muy abrumador también el proceso. sí, fue abrumador. Fue, por parte de abuela, fue totalmente amoroso. Bueno, fui un día, me recibieron, me contaron bien cómo era el tema de la búsqueda. Yo le había conseguido mi partida de nacimiento y tenía presente el lugar donde me habían ido a adoptar, que bueno, que eso se hablaba, que era acá en Buenos Aires, en el movimiento familiar cristiano. Pero después esto, cuento, no cuento. Y bueno, y en el 2006, que no fue porque yo di el primer paso, sino porque tengo un hermano de crianza, un hermano adoptado también, que es más grande que yo, fue el que les contó a mis padres adoptivos de mi búsqueda. Por una cuestión encima X, estaban discutiendo, no sé por qué caí yo en la volteada, que primero como que me enojé, digo, porque es como algo muy
íntimo, pero a su vez me sacó esta mochila de encima, de tener que ser yo la que tomara la decisión. Y bueno, y sí recuerdo que yo una noche llegué tarde después de trabajar, pues salí a la noche, eh, y mi papá adoptivo estaba viviendo en Córdoba nuevamente, porque el año y medio antes que falleciera, se volvió a Córdoba. Ya estaban separados hace 1000 años, desde que yo era chica, pero nunca se divorciaron por estas cuestiones religiosas. Eh, y bueno, nada, él me estaba esperando y ahí es como que me confrontó, me preguntó si era verdad y bueno, le tuve que Sí. decir, que era una necesidad, que me pareció que la mejor manera de comenzar la búsqueda era quizás a través de esto, no porque sospechara de ellos, sino sentía que me podían guiar en la búsqueda. Obviamente en mi casa no tenían un buen concepto de las abuelas, pero bueno, nada, al verlo como, no sé, vulnerable, así es como que me dio culpa, Sí. que me dio culpa. Y ahí es como que decidí, me planché un poco en el tema de la búsqueda. Fue con él, con mi mamá adoptiva no, porque estuvo enojada mucho tiempo ante esta Sí. situación, después aflojó, pero ¿Y después pudiste recuperar vínculo con ellos? él ¿Quisiste? falleció antes de que yo reactivara la búsqueda, que eso creo que también fue un disparador de continuar, Sí. porque fue, nada, con la persona que pude hablar y también la que me facilitó ciertos datos, eh, y como unos papeles que tenía, viste, él guardados. Y bueno, y con ella sí tuve vínculo hasta que falleció, pero bueno, también fue su proceso del enojo, del rechazo, más allá que tenía un carácter muy fuerte, era como muy controladora, y que después fue aflojando, ¿viste? Fue como quizás aceptando o entendiendo o conociendo también de qué se trataba todo esto. Pero bueno, me llevó un tiempo, como que en el 2000, mediados del 2016 retomo y al año siguiente, en el 2007, es cuando Sí. me hago el análisis, que fue el 18 de mayo y el 29 de junio me entero de la verdad. O sea, fue todo varios años ahí dando vueltas. Cuando te enteraste, ¿pudiste recibir el archivo biográfico familiar? Sí, por suerte agradezco de que creo que no sé si fue el mismo año, más para fin de años que lo recibí. Ya lo estaban haciendo, así que no tuve que esperar mucho como para poder recibirlo. Y nada, fue una emoción, la verdad que todo, ¿no? Lo que fue el acto ahí fue en la casa de las abuelas. Bueno, estaban mis abuelas, las otras, digamos, todos los compañeros del archivo que lo habían hecho y los compañeros, colaboradores que están ahí en abuelas. Y yo siempre digo que es como una cajita mágica, ¿no? De que esto. Y cada tanto uno Claro. lo vuelve a las fuentes, vuelve a releerlo. Y es hermoso el trabajo, porque la verdad que es conocer anécdotas, ir conociendo parte de la personalidad de mis papás, visto a través de distintas personas que lo Claro. conocieron en distintos ámbitos. Así que la verdad que está bueno y es un hermoso ejercicio cada tanto volver a releerlo o, bueno, o escucharlo, ¿no? Porque te lo dan en las dos versiones, tanto audio como en papel. ¿En audio con la voz de tus abuelas? Sí, 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 sí. Así que nada, eso es también es maravilloso, ¿no? Digamos, porque dicen que las voces es lo primero que te vas olvidando y Sí. es volver a sentar, escucharlo, digamos, eso ya es como vos prefieras. Más allá de algunas fotografías o algunos objetos que pueden ir recolectando, pero la verdad que es un laburo hermoso. ¿Y cómo fue el primer reencuentro con ellas? ¿O encuentro? Yo hablo de reencuentro, la verdad que fue ese que fue el lunes siguiente, Ah, rapidísimo. fue rapidísimo. Yo me enteré un viernes y el lunes tempranito viajé para acá a Buenos Aires con Sonia Torres, que era la Sí. titular referente. Bueno, ella
puede decir presidente de la filial. Y bueno, en ese momento con Virginia, que era la terapeuta que estaba en ese momento colaborando con abuelas y era la que yo estaba haciendo terapia con ella. Y fueron otros compañeros que estaban en la filial, fueron también. Algunos, la mayoría, viajó a Buenos Aires para acompañar. Y nada, fue en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, decís, va en un lugar como, Sí. no sé, frío, si se quiere, Protocolar. raro, como Sí. para un primer encuentro. Pero bueno, fue ahí en el despacho de la jueza y bueno, cuando bajamos del taxi en Comodoro Pi, porque al aeropuerto fuimos directamente, a la primera persona que quedó paradita en las escalinatas era a Estela. Nada, que también fue como medio choqueante de verla, qué sé yo, en la tele, de repente Sí. verla y siempre tan amorosa como es ella, tan abuela, ¿no? Porque uno la ve hablando, siempre teniéndola súper clara, digamos, su forma de decir las cosas, su claridad para hablar, su templanza y de repente es como una abuela, la persona más dulce que hay. Así que nada, y yo hablo de un reencuentro. Fue la verdad muy lindo cuando entro al despacho y bueno, ese día conocí a 3 de mis abuelos, porque mi abuelo Hugo, que era mi abuelo materno, ese día se descompuso, así que lo vi después. Estaban mis tíos abuelos, algunos de mis tíos, mi hermana y algunos de mis sobrinos. Eh, Nada, yo hablo de eso. La verdad que fue muy cálido, más allá del momento, y se fue dando, ¿no? Es como que primero hablar de las cuestiones actuales y después, bueno, ya había tiempo de ir profundizando más sobre todo. Y me entregaron un álbum de fotos que fueron recolectando. Yo fotos de mi mamá y mi papá tengo casi nada. Pero bueno, ellos me hicieron un álbum con las poquitas fotos que tenían de ellos y fotos de ellos, ¿no? O de mis hermanos o de mis tíos, digamos, en distintas etapas, qué sé yo, un festejo de cumpleaños, Claro. una Navidad o Año Nuevo, así. Así que fue muy lindo y después de ahí que salimos del juzgado nos fuimos acá a Ceballos, a la casa de las abuelas y bueno, y ahí estaban todas las abuelas, bueno, obviamente mi familia me acompañó, bueno, y nietos restituidos, hermanos que buscan y bueno, y todos los trabajadores que estaban, así que la verdad que fue una Sí. emoción. Yo igualmente te digo que eso lo cuento, digamos, los primeros días estaba media como que no sabía bien qué pasaba hasta que se te va cayendo la ficha. Para mí era como ver una película, ¿no? Sí. Y Aparte bueno, porque cambian muchas cosas. De repente todo, tenés otra todo. historia, una familia, Es un montón de ir, claro, cosas. es eso, es ir cayendo, lo que significa, y que eso no lo tenemos por ahí, o por lo menos yo no lo tengo incorporado, y nada, y te das cuenta que, bueno, como todos, ¿viste? Vas formando parte de la historia, obviamente no es una historia alegre, es tristísima, es muy dolorosa, pero es parte de la historia de nuestro país. Y bueno, nada, era como estar viéndolo, no sé, una película, qué sé yo, le estaba pasando a alguien más. Y después toda la parte nada, como esto, de estar acá hablando con vos, o de que salga las noticias y que te esté llamando todo el mundo, o hacer una conferencia de prensa que nada, a mí me da mucho pudor, me da mucha vergüenza, pero siempre pensando en aportar este granito de arena, como a mí me hizo ruido ver la historia de otros nietos, quizás alguien que me vea o me escuche, nada, quizás también le haga un poquito de ruido y se anime a acercarse a abuelas o alguien que conoce algún joven, bueno, ya somos todos adultos, que pueda ser uno de los nietos que buscamos, poder aportar ese dato a la institución.
Vos antes de ser titular atravesaste por muchos roles en Abuelas adentro. Sí, mira, yo agradezco eternamente a Sonia que a los poquitos meses, imagínate, yo fue fines de junio, el febrero del 2008 me incorporé a la filial, a trabajar pero plenamente, a full time, renuncié al otro trabajo que estaba y me puse a hacer eso solamente. Así que empecé en el área de presentación espontánea, que fue el área que me recibió a mí, que es cuando uno va cuando tiene dudas sobre su identidad. Estuve un par de años ahí y después me incorporé al área de investigación. Después asumí ya hace bastantes años la coordinación del área y nada, viste, después sí, digo, lamentablemente estoy como muy, es una gratitud eterna hacia ellas, pero ya hace 2, 3 años van a ser que nada, formo parte de la comisión directiva de Abuelas, que eso también se fue dando, nada, viste, las viejas siempre tan sabias, iba pasando el tiempo, nada, lamentablemente muchas abuelas iban yendo y bueno, y fueron cambiar el estatuto, en donde el primer nieto en entrar a comisión directiva fue Manuel Goncalves, y de ahí se fueron incorporando nietos y también hermanos que buscan, que ya venían trabajando en la institución, ya tenían conocimiento de cómo funciona todo. Claro. Y bueno, fuimos no ocupando, pero porque las abuelas son irreemplazables, pero bueno, ocupando esos lugares como para poder llevar adelante Seguir la abuelas, la lucha. institución y seguir la lucha. Hoy actualmente quedan 2 abuelas activas, que es Estela y Buscarita, y el resto de los que integramos la comisión somos los nietos y hermanos, ¿no? Y bueno, y también tristemente, desde el año pasado en que se nos fue Sonia, bueno, nada, ahí Estela eh, me propuso esta cuestión de continuar. Obviamente cada filial necesita como una referencia para poder seguir. Así que bueno, tomé esa responsabilidad con mucho amor y en eso estamos, Sí. continuando. No me tocó una época nada fácil, Claro, pero bueno. porque asumiste a fines de 2023. Noviembre, En noviembre, claro. sí. Sí, Ya sí, sí. en elecciones y después Totalmente. el traspaso. Dificilísimo. La estamos remando. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá estamos resistiendo. Yo creo que esa palabra de supervivencia y resistir es la que más estamos nombrando porque es así, tal cual. Y nada, para poder seguir en la lucha, porque esta es una convicción que lo hemos asumido, digamos, hasta que no aparezca el último nieto vamos a continuar, pero bueno, hay una realidad que se necesita fondos para poder sostener las distintas filiales, para poder que los compañeros que están, como todos, tienen que vivir, tienen que pagar un alquiler, muchos tienen hijos, entonces bueno, se hace complicado y esta cuestión que es angustiante, ¿no? De tener que andar pensando en esto, pero bueno, a su vez es continuar. Hay todavía mucho trabajo que hacer por delante. Y ahora hay mucho trabajo que hacer, pero ahora el Estado también está en retirada. Sí, es volver a los orígenes. Obviamente te da tristeza tener que verle a Estela, hoy verlo a Buscarita, que estén pasando por esto, viste, por cuestión de continuos ataques, de que piensen de que toda la estructura que lograron, ya van a ser 47 años de la creación de Abuelas, y es un largo camino que recorrieron y que fueron logrando un montón de derechos y todo lo que contribuyó a Abuelas a la sociedad, no solamente en nuestro país, sino que Argentina es ejemplo en materia de derechos humanos.
las abuelas son ejemplo de lucha, de cómo fueron logrando a través del amor y nunca la venganza ni del odio todo esto, ¿no? Y sí, es volver a eso, es volver a salir, a contar afuera lo que está sucediendo, las personas que desde el comienzo las escucharon a ellas y colaboraron, empezaron a colaborar de distintas maneras para poder solventar esta búsqueda. También recuerdo que me contaron que en las primeras restituciones los nietos tenían como padrinos o madrinas, generalmente era gente de afuera, eran ayudas, ¿viste? Y nada, es esto, es volver como a los comienzos y hacer formar estas comunidades, ¿no? Sí. Y porque también las abuelas se dieron cuenta, y creo que todos nosotros sabemos, que individualmente no llegas a ningún lado y todas estas cuestiones es en equipo, ¿no? De seguir adelante, de organizarnos, de seguir luchando por nuestros derechos. Es todo así, digamos, juntarnos y salir. Y es esto. Y así que por eso ya cuando veíamos lo que estaba sucediendo y sabiendo que hace muchísimos años, ya no sé, hace alrededor de 20, que el Estado está ayudando, formamos parte de lo que es el presupuesto que da el Estado para distintas cuestiones y que bueno, que eso nos llevaba más de la mitad del presupuesto por lo que sobrevivíamos era por plata que nos ingresaba del presupuesto del Estado. Y bueno, ahora eso no lo tenemos, así que también por eso las campañas de financiamiento y de donación, tanto nacional como internacional, y todos los convenios que hemos logrado a través de este año con sindicatos, con gremios, con facultades, digamos, municipios acá en Buenos Aires, que nos están ayudando y todos aportando lo que pueden, bueno, nada, para continuar. Claro, pero es que si se difícil. pierden también organismos como abuelas, se pierde una parte de la historia nacional. Sí, sí, es así, es tal cual lo decís vos. Las abuelas son sinónimo de lucha, del derecho a la identidad, y todavía es esto, digamos, porque el objetivo por el cual salieron ellas en plena dictadura y se organizaron y fueron los cimientos después de la creación y la fundación de lo que hoy es la institución, entonces cumplió todavía. Hay alrededor de 300 personas que están viviendo con una identidad falsa, de las cuales la mayoría de sus abuelas y abuelos ya no están, pero todavía hay una familia que busca, ¿no? Sí. Y necesita dar un cierre. Y también es una deuda que tenemos nosotros como parte del pueblo argentino, digamos, que esto no terminó. Así que eso, la lucha continúa. ¿Crees que eso se pone un poco en riesgo con discursos negacionistas en el poder, en el Estado? Sí, porque da como el pie para, ¿no? Es como que están avalando y sí, se nota, bueno, obviamente ya con los discursos o el pensamiento que tenemos de nuestra vicepresidenta, avalan, vuelve a... porque ya no es negacionista, reivindica la dictadura, todo lo que sucedió, y bueno, da para que ciertos sectores que lo pensaban o nunca dejaron de pensarlo, lo digan en voz alta. Antes quizás no era políticamente correcto decirlo, claro, ¿no? Y bueno, y por ahí tomando las palabras que dice Estela, también esto hace de que quizás las personas más chicas, no por subestimarlos, ¿no? Pero que están en crecimiento, que quizás no tienen mucha idea de lo que sucedió, nada, piensen como que eso está bien, ¿entendés? Sabemos que es así, sí. Nunca pensamos que se tendrán que volver a explicar cosas que pensamos que ya estaban discutidas, ya lo habíamos hablado, más allá de lo que es el negacionismo, más allá del número, si son 30.000 o no, más allá si son crímenes comunes y son crímenes de lesa humanidad.
Bueno, eso. Sí. Es duro, pero pues, hay que hacerle frente. Bueno, está todo el tema de financiar con ADI, pero también ir cerrando de a poco la Secretaría de Derechos Humanos, llevarla al Ministerio de Justicia. Y no sé si vos lo ves así, pero de financiar el sector de cultura y la producción nacional de contenidos afecta un poco nuestra historia y un poco capaz a esta historia que contamos y que muchas veces está negada. Sí, es así. Yo creo que la estrategia, más allá de los cierres que son reales y que se sienten, es esta cuestión de ir como desangrándonos, agotándonos de a poco, ¿entendés? Y todo lo que es el conjunto, todo lo que es la parte de las producciones artísticas, audiovisuales, eh, es nada, es como queriendo que la gente no piense, no pueda expresarse libremente, más allá de toda la ayuda o todas las producciones o las pautas que quizás nos daban para que puedan salir entera abierta un spot de abuelas, que obviamente eso no lo tenemos. Están las redes sociales que antes no estaban, pero bueno, Claro. todas estas cuestiones hacen de que uno no pueda salir quizás, bueno, ahora con todo el tema de los protocolos, ¿viste? De seguridad y demás, de que pueda salir afuera o expresarse libremente. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y se nota en esto puntualmente de lo que es cerrar una unidad que era fundamental dentro de la CONADI, como la UEI. eh, Obviamente significa relativizar todo, poner palos en la rueda, que sea un cuello de botella en cuanto a todas las investigaciones, eh, porque va a pasar eso, ¿entendés? Sí. Y bueno, obviamente, si no hay presupuesto, no puedes tener estas estructuras como cualquier lugar que tenés que alquilar, pagar luz, pagar gas, que va a Pagar hacer que sueldos. pagar sueldos, que compañeros lo pueden hacer con todo el amor del mundo, como en sus comienzos, que eran cuando tenían un tiempo iban y colaboraban, pero ese tener un tiempo hace que se pierdan horas de trabajo, ¿no? Y bueno, como te dije, hay un montón de cosas. Lo único que nos juega en contra es el paso del tiempo, Sí, porque se están yendo las abuelas y no están pudiendo abrazar a sus nietos. Y eso es muy frustrante y muy doloroso. sí. Em, Pensaba también en productos como Samba, como Sí. hablarle a las infancias de toda la historia, pero también de esto, de que hubo abuelas, de que hubo una lucha, que la identidad es importante. Y eso Samba nos ayudaba a todos, quizás, ¿viste? Decir, ¿cómo cuento esto o cómo le cuento esto a los niños o distintas producciones? Y es triste, ¿no? Y bueno, hay que ver también, ¿no? Porque cuando uno está en el poder, aunque uno puede luchar con estas cuestiones de los vetos y demás, los decretos, Sí, se pueden producir, y porque lo sabemos, que en distintas partes del mundo, no solo Argentina, que sufrió varias dictaduras, lo que sucede. Y bueno, también uno de los logros, cuando gracias a las abuelas se comienza a hablar del derecho a la identidad, el derecho de los niños, de que el Estado los considere sujetos, que les garantice su identidad, que nada, esto también de poder enseñarlo en todos los ámbitos estudiantiles, los distintos niveles, hace que los chicos de chiquito tomen conciencia, ¿no? De que es un derecho y que lo pueden ejercer. Y también hablar de estas cuestiones sobre el derecho a la identidad, cuando ya hubo leyes públicas de memoria, verdad y justicia, en donde en los distintos ámbitos se hablaron, que sean los temas puntuales, 24 de marzo, 22 sí, de octubre, por nombrarte algún, 10 de diciembre, bueno, se pudieran hablar de estos temas en las escuelas, bien, invitarte a dar charlas o lo que sea, ya hace varios años que nos está pasando, que muchas veces son los mismos bisnietos que, que nada, que los jóvenes, los chicos se acercan, sobre todo los adolescentes o las mujeres o los maridos,
se acercan a abuelas preguntando nada, si sus hijos o ellos como hijos pueden dar sangre porque su papá o mamá tiene dudas pero no se anima o no quiere. Entonces, esa conciencia que van tomando. Claro, Eso es y eso se gracias. puede hacer. Sí. 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 Eso gracias a la lucha. Gracias a la lucha, sí. Sí, también viste esta cuestión de nada, sobre todo las nuevas generaciones, no todos, ¿no? No hay que poner todos en la misma bolsa, obviamente, pero que incluso yo que tengo 47 años, nací ya quizás con ya algunos derechos adquiridos, no sé, el derecho al voto, por decirte alguno, Sí. pero o poder estudiar una carrera universitaria y que no me estén mirando mal, ¿entendés? Pero nada, viste esta cuestión de que bueno, sí, ya está, y no tomar conciencia de lo difícil que fue llegar a eso, todas las personas que tuvieron que poner el cuerpo, el alma, e incluso sangre, incluso su vida para lograr esto, y lo fácil que es borrarlo en un instante. Entonces, esta cuestión también de tomar conciencia de eso y cuidarlos. Sí. Más que nunca. También hablabas de las dictaduras y también la dictadura del 66, la noche de los bastones largos, y ahora capaz ver que la Universidad de las Madres está intervenida por el gobierno. Horrible, sí. Obviamente sabemos que es toda una cuestión, tiene un trasfondo político, ideológico, lo sabemos, pero la verdad es que terrible lo que está pasando. No solamente eso, sino el desfinanciamiento de la facultad, de las universidades, de que los jóvenes, sobre todo los que tengan menos recursos o no, tengan el derecho de estudiar, de poder tener un futuro mejor, y es terrible que se quiera poner palos en la rueda a la educación. Que, bueno, obviamente no quieren un pueblo que no esté educado, pero no puedo pensar. Claro. Eso es obvio, pero la verdad que duele ver todas estas cuestiones. Te levantás todos los días y decir, bueno, a ver qué va a pasar hoy. Y no cosas buenas. Claro. O casi nada de cosas buenas. Es feo tener que vivir con esto, ¿no? Y bueno, y el miedo que quieren volver a generar, porque también acá en Buenos Aires lo que sucede cada vez que hay una marcha, una movilización, ahora con los jubilados, que, a ver, yo sé que no siempre lo tuvieron, la padecieron, ¿no? Pero ya es como demasiado. Sí. Es demasiado. Son ataques por todos lados, permanentemente. La batalla cultural de la última dictadura militar también iba por esto, por los derechos que son vitales, que son condiciones humanas, Totalmente. Educación, salud, una vida digna. Exactamente. Sí, tal cual lo dijiste vos, es eso. Sí. ¿Sentís que también eso está en riesgo ahora? Como se atacan estas cosas, pero también tenemos nosotros como pueblo, como generaciones, una lucha, un deseo por defender eso, una posibilidad de... Mira, yo creo que se trata también por eso se hizo tanto hincapié en lo que es la memoria, ¿no? El hablar de lo que pasó, el saber un poco de historia, no te digo que seas especialista, digamos, pero darte cuenta de cómo es cíclica a veces la historia, y tener mucho ojo en esto como para que no vuelva a pasar esto. Yo tengo la esperanza de que hay un límite. Lo que pasa que vemos como que ese límite como que se está sobrepasando, o como que a veces ves que está todo muy, salvo en algunas cuestiones, todo muy chato, ¿no? Pero yo creo que hay cuestiones de que no sé si como sociedad, como argentinos, permitiríamos que pase algo así. Sí. Ya de ese extremo. Es otra vez no, ¿viste? Pero bueno, yo creo que, no sé, mis viejos tampoco pensaban que iba a pasar algo así. Sí. Cuando hablábamos el año pasado, vos decías que
hayan votado, que la gente haya votado en su mayoría a Milei y a Villarruel no significaba que el pueblo sea negacionista o que no le parezca importante eso. ¿Seguís teniendo esa misma sensación? Mira, sí, a veces no tenés mucha explicación por qué. Incluso uno por ahí dentro de su círculo de conocidos o amigos, sabes, y sí, me parece que fue también una cuestión de descontento que se veía venir y por lo que estábamos pasando, digamos, a nivel económico, que eso hizo, no sé, como si fuese un capricho, ¿viste? Decir, bueno, hago lo otro, todo lo contrario. Pero ojalá que no, qué sé yo, uno por ahí se acuerda el 2x1, no sé, estas cuestiones o estas últimas marchas del 24 que fueron masivas, bueno, o lo que fue la marcha para la defensa de la universidad pública también fue masiva. Me parece que no todos piensan así, más allá de entrar a, bueno, tener un profesional a ver que me haga un análisis de por qué lo votaron, yo sabiendo después, cuando tuvieron los debates, o lo que iba diciendo después, que se estaba contradiciendo antes de poner el voto. O sea, hubo varias instancias. Bueno, eso ya quizás algún especialista que no los puede explicar o intentar explicar. Sí. Pero vos tenés esperanza. Sí, eso nunca la pierdo. Trato de tener ser un poquito positiva. Bueno, yo creo que es eso. Bueno. Muchas gracias. No, bueno, gracias a vos siempre, bueno, a todo el equipo, bueno, y para lo que necesiten, acá estoy.